Mundo UR Radio con María Isabel Parra. Circuito Éxitos. Mundo UR es presentado por Banesco, 30 años de compromiso con Venezuela. Acompañamos sus noches para terminar el día con una sonrisa. Mundo UR Radio con María Isabel Parra. Esa risa es muy rara. Muy buena noche, amigo. La risa de la presentación, ¿no? Es muy expresiva. Porque es así como, ¡ay! Muy buenas noches. Arrancamos hoy el programa del lunes con muchísimo ánimo, muchísimas ganas y mucho que contarle. Hay una telenovela colombiana que, bueno, tiene todos los capítulos, ¿no? Sí. ¿Ah? Todos los las estados Juanas, de ánimo. Mejor que las Juanas, mejor que ¿cómo se llama? Café con aroma de mujer, que no, Betty y la la otra, Fea. la que batió todos los récords. Betty la Fea. Betty la Fea, sí señor. Bueno, les vamos a contar parte de lo que está sucediendo con esto, pero antes vamos a decirles quiénes estamos aquí en este espacio. En la co-conducción de este espacio está Luis Carlos Díaz, está Ricardo Martínez Osorio, en la gerencia de producción Yohara Paredes, en la producción Paula Martínez, Nairet Carpio, André Lerman y Aitora Menábar. El equipo ha crecido, ¿no? El equipo ha crecido, fue como los Gremlins, le La echaron producción agua. pasó de 1 a 4. Sí. O sea, le echaron agua. Sí, pero no hay plata para los 4, yo se los digo desde ya. Bueno, en el equipo de operaciones Hernán Guerrero, en los controles Jonathan Aguilar y Kevin Aguirre, conversando con todos ustedes, bueno, este grupete que ya les dijimos quién estaba, Ricardo, Luis Carlos y Marisabel. Vamos entonces con las noticias. Así estuvo el día. La telenovela colombiana, el embajador o el ex embajador de Colombia en Venezuela, la secretaria de gobierno, una señora que era la que cuidaba a los niños de ambos, o sea, no es que ellos entre dos, no, hasta allá no llega la telenovela, no es que entre ellos dos había niños, sino que cuidaba a los niños del embajador o del ex embajador y de la ex secretaria de gobierno. Ya estamos complicando el asunto. Sin embargo, ese fue el detonante, todo el escándalo que hubo alrededor de un supuesto robo cometido por esta trabajadora, pero resulta que eso era una tapadera. Sí. El conflicto real, y es lo que ha ido revelando Armando Benedetti en distintas entrevistas, es que él quería un cargo dentro del gobierno de Gustavo Petro. Un gobierno, vamos, dentro, en Colombia. Y esto un cargo ejecutivo. Claro, exacto. un cargo de poder. De hecho, incluso se había hablado de darle una suerte de superministerio. Y lo revela dándole entrevistas tanto a Cambio como a Semana, dos publicaciones en Colombia, en las que decía que él era el segundo hombre más importante de Colombia. Imagínense el pequeño tamaño de su autoestima para decir eso. Y luego en los audios que se publican, porque ni siquiera se puede decir que se filtraron, fueron enviados al diario Semana, él mismo le dice a la jefa de gobierno de Petro que él había conseguido dinero para la campaña de Petro, 15.000 millones de pesos, algo así como 3 millones de dólares, un poco más. Y esto levanta las alertas en Colombia porque allá no solamente es transparente la financiación de campañas políticas, sino que hay un tope de campaña. Y ese tope, en teoría, bueno, se alcanzó en la campaña de Petro. Hablar de esta plata extra hace que todo el mundo se ponga las manos en la cabeza. Bueno, el asunto va más allá. Petro incluso llegó a decir, el señor Benedetti llegó a decir que si él hablaba, se acababa el mundo. Esos son los términos. O al menos se refería sobre todo al gobierno de Colombia, ¿no? Claro, pero se acababa el mundo por eso. Para ellos, para exacto. ellos, o sea, es que el escándalo que eso la verdad es que recordemos dos cosas. Benedetti es un personaje que sobre todo en la época de campaña fue una persona que ocupó un rol muy importante. Sí. Y además de eso, es una persona que cuando tú revisas sus redes sociales, él es de esas personas que le gusta mostrarse. No era un embajador discreto. No para nada. Bueno, de hecho, no era embajador. O sea, él no tenía carrera diplomática. Era un político. Él venía de ser parte del partido de Uribe cuando mandaba Uribe, de Duque cuando mandaba Duque, de Santos cuando mandaba Santos. O sea, ha brincado todas las talanqueras. Sí, él venía de claro, es un camaleón político que en este caso jugó con Petro y esperaba cobrar y no le pagaron. Un dato también curioso es que cuando él llega a este espacio, también muchos dicen que fue una salida que le dieron para que tuviera inmunidad.
cosa que gozan los diplomáticos, y por eso era parte de como ese acuerdo al que habían llegado de ser embajador para no tener que ser juzgado, porque tenía un procedimiento abierto que parece que pudiera retomarse ese procedimiento. Bueno, con más ánimo que antes. Y una decisión de Estados Unidos también sobre, al parecer, pues había ciertas irregularidades allí y, bueno, todo un tema de visa con los Estados Unidos. Hay que decir en nuevas informaciones que ya nombraron un nuevo embajador para Venezuela y se llama Milton Rengifo. Lo van a conseguir en Twitter con su cuenta, agárrense, @vida, paz y amor. Ese es el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Vida, Paz y Amor en Twitter. Muy bien, bueno, ojalá sea pues las relaciones entre los dos países, es lo que uno desea. Mira, tú sabes que hablando de campañas electorales, hoy ustedes en el programa de Román y en el de Chile, y en el de Chile, los dos tuvieron al hombre noticia en Venezuela actualmente. Así es. Bueno, el fin de semana hubo una noticia que salió ya finalmente la decisión de la Comisión de Primarias, donde anunciaba que van a pedir asistencia formal del Consejo Nacional Electoral. Inmediatamente, minutos después, el comando de María Corina Machado, que ha sido de los comandos el que más ha sido activo en la posición de lograr que sea una organización llevada por los ciudadanos, sobre todo ha sido como la línea de sus comunicados, pidió ser muy específicos en qué significaba esta asistencia del Consejo Nacional Electoral. Hoy Jesús María Casal, en estas entrevistas que dio, aclaró que siempre se va a mantener la figura de autonomía de esta comisión de primaria y aclaró que sobre todo ellos lo que quieren con esto es no perder lo que significan los centros electorales. Sin embargo, una letra que no fue pequeña para mí, en las dos entrevistas que hizo énfasis en que sí va a contarse con captahuellas, a lo que ellos dicen que sus técnicos, los de la Comisión de Primarias, garantizan que va a mantener el resguardo de la identidad de los electores. Pero que eso después no se va a exactamente. Esto fue parte de lo que dijo. ¿Estaría resguardada la identidad de los votantes? Ese es uno de los temas que más se ha venido trabajando y se ha llegado a un punto en el cual hay protección de la identidad del votante. A pesar de que se use la cartahuella, estas tendría solamente la función de evitar usurpación de identidad, pero no se utilizaría para almacenar datos, para conservar datos o levantar listas de opositores, sino que se han introducido garantías para la protección de la identidad que serán informadas en detalle una vez que esto se ha confirmado en los temas también con el alcance que los propios técnicos y expertos de la comisión han determinado. Y bueno, resulta que lo que está en la mesa es fortalecer el proceso de la primaria. Y para fortalecerlo tienen que dar confianza. Esa confianza implica que los partidos, los candidatos entiendan de qué se trata y acepten las reglas de juego. Claro, lo que pasa es que lo que es confianza para un candidato o para unos candidatos no es confianza para otros candidatos o para otras candidatas. Es ahí el detalle. Vamos a mojarnos un poco también. Pasa que también es parte del juego de eso, lo dicen las encuestas. Hay candidatos que tienen más fortalezas bajo un modelo y otros tienen más bajo otro modelo. Es decir, los partidos que tienen grandes estructuras en las regiones les conviene que la elección sea lo más descentralizada y con más centros electorales dentro del país. Los candidatos que tienen fortaleza en el voto en el exterior, ahí está el detalle. También les interesa mucho el voto en el exterior. Ahí está el detalle. Pero ¿cómo haces un voto en el exterior sin captahuella? O sea, o ser una figura mixta, no sé. Puede ser fuera del país un sistema manual. O por ejemplo, como se hace en Venezuela, se hace en Venezuela, donde tienes más de 2 millones de jóvenes que no están inscritos en el CNE, el CNE no se los ha permitido, y más de 2 millones de personas que se mudaron dentro del país y el CNE no les ha permitido actualizar sus datos. Entonces, ¿con qué registro electoral van a ir a estas elecciones? ¿Y cómo resolver ese vacío de casi 5 millones de personas que deberían tener derechos? El CNE hoy no se los garantiza y no por eso la comisión de primaria debería frenarlo. Entonces, ahí hay un punto que está de discusión y fíjense, lo estoy diciendo más sin favorecer o no a algún partido. Es que son derechos políticos de los electores. Bueno, amigos, vamos entonces a continuar. Hay otra noticia, ¿no? En materia económica.
Hay otra, bueno, también este año hay elecciones por todos lados, está la UCB y también está Fedecámaras, que ellos tienen una, digamos, una dinámica de cada 2 años renovar sus autoridades. Y bueno, ahorita hay próximamente sus elecciones, que esta vez sí hay 2 candidatos, cosa curiosa que no había pasado en otras ocasiones. Está Adán Celis, que estuvo esta mañana con Román hablando y dando sus, digamos, propuestas, su manera de ver la dinámica, que ofrece en principio mantener la misma, digamos que línea que ha venido teniendo Fedecámaras en los últimos años. Sin embargo, sí dio mucho que hablar sobre el tema de cómo ve la negociación y cómo ve ese modelo para lograr recuperar la economía, y esto fue parte de lo que dijo. El Estado hoy en día no tiene los recursos que tenía anteriormente, tiene sus recursos contados, por lo tanto hay que sentarnos, sector público, los empresarios, los mismos trabajadores, pero de verdad crear conciencia de que era un nuevo modelo. Tiene que haber un modelo especialmente en todos los temas de servicios. Yo creo que el discurso de la necesidad del tema estratégico de los servicios públicos, lo estratégico es que haya luz. Lo estratégico es que a la gente no se le echa a perder la nevera y los alimentos que tiene, que cada vez que necesite luz aprieta el botoncito y haya. Lo estratégico que haya gasolina. Vamos a sentarnos a buscarle. Yo creo que ese modelo Chevron que se está haciendo en la industria petrolera, pudiéramos buscarle una especie de modelo Chevron para el resto de los servicios públicos, donde nos podamos sentar, sector público y empresario, a buscarle una vía para poder empezar a solventar los problemas de servicios públicos. El Estado no cuenta con los recursos, hay que buscar esos servicios en esos recursos afuera, y trabajando en conjunto podemos empezar a buscar a darle las soluciones que necesita. Bueno, en las elecciones de Fedecámaras próximamente también, pues allí habrá noticias. Mira, tú sabes que dentro de todo lo que hemos conversado en los últimos tiempos, hay un tema que la gente al parecer le gustó, y es el tema de las estrellas, ¿no? La gente quedó encantada con el tema de las estrellas que tratamos el viernes. Pues fíjense qué ocurre. No solamente este programa aparece en YouTube y recibe visitas y comentarios, sino que también nosotros en nuestras propias redes sociales, la gente está dando respuestas. Y la entrevista que hicimos la semana pasada con la astrofísica venezolana, es que pues, fue genial, la verdad. Me encantó. Es un personaje interesantísimo. Y como la gente le gustó el tema, nosotros, mira, somos así, nos quedamos pegados. Así, nos volvemos entonces a tomar escuchamos a tratar, a la audiencia. Es que no es que seamos populistas, no, escuchamos a la audiencia. Es que a nosotros nos señalan la luna y vemos la luna. Es así. No como la gente que ve el dedo, hay que ver la luna. Oye, qué bien eso, está mira, muy bien. Hablando de la luna, ¿no? ¿Ustedes vieron la luna ayer? No, pero sí vi muchas fotos en historias. Mira, brevemente antes de irnos al corte, también se nos iba que también ha sido tendencia el fin de semana que finalmente se formaliza que el PSG dice que Messi se va y parece que hay un rumor fuerte que se devuelve otra vez al Barça. Sí, bueno, señor. eso es seguir hablando de estrellas. Así es, por eso lo dije. Porque en la siguiente parte... No, pero es que ya va, yo estoy sorprendida. Ricardo Martínez Osorio. Hablando de deportes. Las cosas están cambiando en este país, señores. Bueno, no se pierdan la siguiente parte, que hoy tenemos una entrevista de lujo. Ya venimos. Mundo UR Radio con María Isabel Parra. Circuito Éxitos. Amigos, vamos con publicidad, vamos a hablarles de Banesco y vamos a hablarles de cómo Banesco pues está apegada a los cánones de desarrollo del milenio. En el año 2015, la Organización de Naciones Unidas estableció una lista de 17 objetivos globales para lograr el desarrollo sostenible a favor de las personas, el planeta y el medio ambiente, junto a la Agenda 2030. Banesco impulsa iniciativas y alianzas que contribuyen al logro de algunos de los ODS. Visita el blog de Banesco y conoce de qué forma puedes contribuir para estos objetivos. Entre libros y podcasts, en Mundo UR Radio. Esta semana en Entre Libros y Podcast, fíjense a quién vamos a tener. Invitamos a Alex Ribeiro. Alex Ribeiro es gallego, vive en este momento en Madrid, en España, y hace años empezó a hacer divulgación científica en Twitter, que fue donde ganó una fama, una visibilidad inmensa. Hoy tiene 329,000 seguidores allí en Twitter y tiene un podcast que se llama Astrobitácora. Así que, Alex, bienvenido. Bienvenido, Alex. Muchas gracias. Mira, tú sabes que el viernes pasado tuvimos una astrofísica venezolana
y estaba comentando que aquí con los muchachos fuera del aire, que muchos pensarían que al ser un tema tan específico, bueno, a lo mejor la audiencia no iba a ser la que se tiene, por ejemplo, cuando entrevistamos a un cantante, cuando entrevistamos a un actor conocido. Pues bueno, oh sorpresa, la gente le encanta estos temas. En tu caso, pues pareciera ser la experiencia. ¿Por qué crees tú que gusta tanto estos temas vinculados a la astronomía, vinculados a la ciencia, vinculados a eso que poco conocemos muchos? A ver, en realidad al final yo creo que se debe a que son asuntos que de pequeños seguramente todos nos hemos preguntado alguna vez si hay vida en otros lugares más allá de la Tierra, o si hay planetas que puedan estar habitados en alguna estrella que estamos viendo en el cielo. Y la astronomía lo que permite es precisamente eso, ¿no? El intentar entender cómo son esas estrellas en otros lugares de la galaxia, si se parecen al Sol, si son más longevas, menos longevas, etcétera. Entonces, claro, las preguntas que van surgiendo, como por ejemplo cuántas estrellas hay en la galaxia, al final lo que hacen es que cuando hay una persona que habla de astrofísica, o en realidad incluso de ciencia, no tiene por qué ser solo de astronomía, y se explica bien, de repente mucha gente quiere aprovechar la oportunidad, porque es verdad que si lo intentamos por nuestra propia cuenta es fácil que nos encontremos con recursos que sean muy técnicos, que sean dirigidos a profesionales del campo, y que para algo que es sencillo como, yo qué sé, cuánto vive una estrella como el Sol, nos encontremos con una explicación muy técnica que haga que sea muy difícil de entender. Entonces, siempre que hay algún tipo de entrevista así, o que hay algún evento, alguna noticia que acapara mucha atención, yo por lo menos veo mucho movimiento por eso, porque mucha gente también aprovecha para intentar acercarse a la ciencia, porque no siempre es tan fácil como debería, la verdad. ¿Crees, Alex, que parte de tu éxito también es saber expresarte, saber comunicar? Creo que es la primera parte de cualquier intento de comunicación sobre lo que sea, ya no solo ciencia. Claro. Quiero decir, si no te consigues hacer entender de una manera sencilla, es muy complicado que la gente pueda conectar con lo que haces. Ya digo, es que incluso alguien que hable de divulgación de arte, por ejemplo, de cuadros, si te pierdes en los detalles técnicos y la gente no sabe qué es, yo qué sé, el estilo barroco, por ejemplo, lógicamente van a perder el interés. Entonces, el primer paso es ser capaz de explicar aquello que estás presentando y saber a qué público te diriges, lógicamente. Entonces, sí, es importantísimo, es el primer paso, por supuesto. Alex, hace algunos años tuviste que desmentir en público o explicarle en público a Iker Casillas, nada menos, que el hombre sí había llegado a la Luna. ¿Cómo fue eso y qué tanta visibilidad te dio el episodio? Iker no lo creía. No. Ajá. No, Iker no lo creía. Bueno, a ver, lo que puso fue que él escribió un tuit diciendo que estaba con unos amigos y que él no creía que el ser humano hubiese llegado a la Luna. Entonces, bueno, a ver, no era la primera vez que veía a alguien que dijese eso, pero sí es verdad que... Es parte del negacionismo que hemos visto en distintas tendencias, además. Sí, exacto. Y en ese sentido no me resultaba nuevo, sí que me resultaba sorprendente de alguien de su perfil, porque al final, claro, la gente dice, bueno, es que es un futbolista, pero por muy futbolista que sea, tiene acceso a mucha más gente que cualquiera de nosotros y se puede informar bien al respecto. Entonces le contesté diciéndole que sí, que no solo se había llegado una vez, que se había llegado a la superficie de la Luna en 6 misiones diferentes, y le mandaba la información al respecto. Entonces, no me contestó directamente, le dio a me gusta, pero sí, ya fue suficiente para que la gente hablase de aquello. En realidad, incluso sin mi contestación, se iba a hablar de lo que había dicho Iker Casillas. Yo aprovecho esto para preguntarte, el hombre llegó a la Luna, y si nos puedes ratificar, porque si hay alguien que tenga, bueno, la misma línea de pensamiento que Iker Casillas, pues también que tenga estas explicaciones que diste tú. ¿Por qué garantizas que el hombre llegó a la Luna, más allá de que lo vimos por televisión, que además es otra de las cosas, sí, pues, que todos compartimos? Bueno, en mi caso yo estaba muy pequeña, pero bueno, que el ser humano compartió en el año 69. Sí, es que primero que a mucha gente se le olvida que fueron 6 misiones las que llegaron a la superficie, porque el programa Apolo tuvo bastantes más misiones, fueron 17 en total. Sí.
De hecho, Apolo 13, que a mucha gente sí que le suena, el objetivo era llegar a la superficie de la Luna, porque la primera fue Apolo 11 de ese estilo y tuvieron que regresar porque su nave se dañó en el viaje a la Luna. Entonces, es que ni siquiera hace falta darle muchas vueltas para darse cuenta de que hubo más de una misión. Fueron 6 en las que se fue a la superficie de la Luna. Y hay que tener en cuenta también el contexto en el que se produce, que es en plena Guerra Fría y en plena carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y algo en lo que mucha gente se pierde, porque hoy en día, claro, al final queda que Estados Unidos fue el vencedor y muchas conspiraciones, de hecho, nacen a partir de ahí, ¿no? La NASA nos engaña, no sé qué. La realidad es que hasta que empieza la carrera por llegar a la superficie de la Luna, la Unión Soviética iba ganando. Y no es que fuese ganando por poco, ¿no? Iba ganando por mucho. O sea, fue el paso definitivo, fue esta llegada del hombre a la Luna, ¿no? Ahora, sí, lo que hace pensar que si el hombre no hubiera llegado a la Luna, yo imagino que los primeros en desmentirnos hubieran sido los rusos. Por supuesto. Por supuesto, hubieran sido los primeros en ridiculizar a Estados Unidos. Hubiera sido una oportunidad magnífica, y más en ese contexto, que les hubiera impedido, o sea, ¿por qué no iban a hacerlo, no? Porque no se iban a mofar de Estados Unidos. Pero, evidentemente, la misión no solo es que tuviese lugar y en la Unión Soviética se siguiese con atención, es que los medios de la Unión Soviética hablaban de Apolo 11 y de lo que estaba sucediendo en aquella misión. Sí que es verdad que en las otras 6, en Apolo 12, 14, 15, 16 y 17, hubo menos interés por parte de la sociedad, pero simplemente porque, es claro, ya se había visto con Apolo 11, pero también se retransmitieron, también se habló de ellas. Seguimos conversando con Alex Ribeiro. Alex, alguien que no conozca tu contenido y te toca explicarle lo que tú difundes, ¿qué le dirías? ¿Cómo sería tu enunciado para explicarle a alguien que no tenga idea de tu contenido? Es fácil. Yo hablo de astronomía para todo el mundo, al que le interese la ciencia, la astronomía, o que crea que a lo mejor le podría interesar. Y antes de hacer Astrobitácora, ¿cuál fue tu recorrido? Porque yo lo que recuerdo además fue Twitter y el uso no solamente de los hilos, sino de los momentos, que permitía que se viese como si fuese una revista el hilo de Twitter. Era bellísimo el tema de los momentos. Sí, fue en realidad empezó todo en Twitter. En 2016 ya hubo un hilo que hice hablando de, ya ni recuerdo de qué, de la astronomía en la antigua Grecia, de cómo se relacionaban con el firmamento, de algunos conceptos sobre cómo entendían ellos el cielo. Es verdad que pasó bastante desapercibido y en verano de 2017, en junio, si no me falla la memoria, fue cuando ya empecé a hacer hilos de una manera más frecuente y sí, inmediatamente empezó a tener muchísima atención, también porque era un tipo de contenido que en Twitter no era habitual. Ahora, fíjate, Alex, estamos conversando en estos momentos pues con una persona que para nosotros pues es un referente en materia de astronomía y que es, aparte de todo esto, un divulgador científico. Alex, mira, el ser humano siempre ha mirado a las estrellas. Desde que el hombre, como dice un amigo mío, desde que el hombre es hombre y no era pescado, se miraba hacia las estrellas. ¿Por qué ese lugar común, que ha ido de generación en generación? ¿Por qué siempre terminamos mirando hacia arriba? Aunque otro amigo mío me dice, ¿qué sabes tú si tú estás mirando hacia arriba y no estás mirando hacia abajo? A ver, es verdad que hay una, de hecho, ahí sí que puedo decir que hay una preocupación que está creciendo en los últimos años, que es algo que se llama la contaminación lumínica, porque la contaminación de las luces de nuestras ciudades hace que cada vez veamos menos estrellas en el cielo. De hecho, aquí en Madrid, en según qué lugares no se llegan a ver ni 100 estrellas, pero si alguna vez hemos visto un cielo estrellado de verdad, no lo que se ve en algunas ciudades, ya solo la vista de ese cielo es algo que resulta espectacular, sobre todo en zonas con muy poca contaminación lumínica. Sí. Y supongo que al final es una forma de dejar volar la imaginación cada noche, sí, ¿no? Cuando ves esas estrellas en el cielo, inevitablemente tu imaginación empieza a ponerse en marcha, ¿no? ¿Cómo serán esas planetas? Incluso yo creo que vas a lo místico, ¿no? Yo la noche más bella que yo he visto en mi vida fue en el Roraima, en la base del Roraima, y yo entendí, bueno, porque soy persona creyente, que hay un Dios, pues, o sea, es la cosa más hermosa que yo he visto en mi vida, pero por eso me imagino que también aquel referente de que si no hubiese Dios habría que crearlo. Cuando uno ve estas maravillas, pues bueno, el ser humano se siente muy, muy chiquito. Bueno, pero
al final también hay que pensar que, o sea, hay otra forma de verlo, porque sí es verdad que mucha gente dice, es que claro, al final pienso en el universo y me da vértigo, ¿no? Porque es muchísimo más grande que el ser humano, pero yo digo que hay otra forma de verlo, y es el universo, a pesar de lo grandísimo que es en comparación al sistema solar o la Tierra y por supuesto a nosotros mismos, es lo que ha hecho que podamos existir. O sea, existimos gracias a que el universo existe. Sí. Y eso es lo que hace que podamos estar aquí. Entonces, no es que seamos un grano de arena insignificante en el conjunto del universo. Es que en realidad somos una consecuencia del universo. Qué hermoso. Creo que es una forma diferente de verlo. Habría que traer allí la idea de Carl Sagan de si somos el universo viéndose a sí mismo. Es decir, tenemos la capacidad de pensarlo. Y lo vamos a dejar sobre la mesa y las ideas de Sagan porque hacemos el primer corte y ya volvemos. La astronomía se mezcla con la filosofía, esto que acabas de decir, sin duda alguna. Ya venimos. Mundo UR Radio con María Isabel Parra. Circuito Éxitos. Publicidad, amigos, a esta hora vamos a hablarles de Banesco. En el año 2015, la Organización de Naciones Unidas estableció una lista de 17 objetivos globales para lograr el desarrollo sostenible a favor de las personas, el planeta y el medio ambiente. Junto a la Agenda 2030, Banesco impulsa iniciativas y alianzas que contribuyen al logro de algunos de los ODS. Visita el blog Banesco y conoce de qué forma puedes contribuir con estos objetivos. Entre libros y podcasts, en Mundo UR Radio. Seguimos en entrevista con Alex Ribeiro desde España. Él se encarga de Astrobitácora y es divulgador científico. Y habíamos dejado sobre la mesa la reflexión de Sagan, Carl Sagan, cuando decía que somos el universo viéndose a sí mismo. En esta materia, tu labor como divulgador tiene que ver con sorprender siempre. ¿Y cómo has hecho en estos años para no repetirte, para no, caer en un ciclo en el que de pronto la creatividad se agota? A ver, al final, lo bueno de la astronomía es que es un campo que está avanzando constantemente. Siempre hay nuevos descubrimientos, siempre hay nuevos telescopios que entran en funcionamiento y nos enseñan el universo de una manera que no se había visto hasta ahora. Hace no tanto entró en funcionamiento el telescopio James Webb. Se habló muchísimo de las imágenes de James Webb, sobre todo de las primeras. Y claro, sigue en funcionamiento, sigue produciendo nuevas imágenes y siguen siendo espectaculares. Entonces, por ahí, por ejemplo, ya tienes una fuente de información que es siempre nueva, además de todos los estudios que se publican constantemente. Por ejemplo, hace estos días estaba hablando de 2 estudios en los que se habla de la posibilidad de que los planetas en torno a enanas rojas, que son estrellas mucho más pequeñas que el Sol, pero son también las más abundantes del universo, puedan tener condiciones para ser habitables. Y ese tipo de cosas, es lo que digo, es un campo que está en constante crecimiento, que está en constante cambio, así que eso ya de por sí ayuda. Luego, a la hora de evitar repetir temas, es imposible no repetir temas en cuanto a que, por ejemplo, cuando hablas de qué es una enana roja, tienes que decir que viven mucho más que el Sol. Es decir, hay información que tienes que repetir sí o sí, porque tienes que tener presente que hay gente que seguramente sea la primera vez que te escucha. Claro. Entonces, claro, no puedes tratarlos como si fuesen un público experto. Seguimos conversando con Alex Ribeiro, divulgador científico. ¿Qué noticia te gustaría, digamos, informar, que la gente sepa, que se dé? Esa es difícil. Esa es difícil. Hoy en día, la verdad es que tengo dos que me gustaría. Una es, al menos la sospecha, porque ahora mismo no parece que vaya a suceder pronto, de que podría haber vida en algún otro lugar de la galaxia. Ya digo, al menos poder sospecharlo, aunque no lo sepamos seguro, porque es verdad que no va a llegar la confirmación de un día a otro, a menos que recibamos un mensaje, por ejemplo, o sea, algo que quede claro que es que solo puede venir de una civilización. Si no es así, habrá que estudiar cómo es la señal de cómo es la atmósfera de ese planeta, cosas así, para entender si realmente podría tener vida. Y la otra es el tener seres humanos en la superficie de Marte, porque eso estaba previsto en no muchos años, principios de la década de 2030, sí, y ahora sin embargo se habla de la década de 2040. Entonces, claro, parece que esto se va retrasando, sí. Y espero que también eso suceda más pronto que tarde, la verdad. Yo espero poder verlo también. 2040, que no se retrase demasiado. Mira, Alex. El ensayo es en Venezuela. Si sobrevivimos en Venezuela, el hombre puede estar a la superficie de Marte. Sí. Estamos conversando con Alex Ribeiro, divulgador científico. Mira, Alex,
Por lo que escucho, tú no eres de los que crees que los alienígenas nos han visitado, ni mucho menos. O sea, tú escribes, tú divulgas ciencia, no ciencia ficción. Te lo digo porque, bueno, dentro de las teorías de la conspiración uno escucha tantas cosas. A ver, hay una forma muy fácil de ilustrarlo y voy a intentar ser lo más breve posible para poder hacerlo. Hay una cosa que es ¿cuál es la velocidad máxima a la que puede viajar la información en el universo? ¿Vale? Eso es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Aquí, para entendernos, a la velocidad de la luz, la distancia que se recorre en un año es un año luz. Vale. Decía antes, la única forma de saber con certeza que podría haber vida en otros lugares de la galaxia, sin tener que ver si es así, es captar la señal de una civilización. Porque, lógicamente, si recibimos algo que es artificial en su naturaleza, sabemos que es de una civilización y que, por tanto, es de vida. La primera señal artificial enviada desde la Tierra al resto de la galaxia, o una de las primeras, por lo menos, se produjo en 1936. Fue el discurso que dio Hitler en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Es decir, vamos a quedarnos con esa señal, que en realidad tampoco es suficientemente potente, pero vamos a quedarnos con esa señal como el inicio de la época en la que empezamos a enviar señales tecnológicas al resto de la galaxia. Han pasado casi 90 años, así que han recorrido 87 años luz. Y por tanto, una esfera de 87 años luz de radio, todas las estrellas que estén dentro de esa esfera son las únicas en las que, si hubiese alguna civilización, pueden determinar que estamos aquí. Sí. El resto de la galaxia, que mide 120.000 años luz, no tiene manera alguna de saber que estamos aquí. Claro. Entonces, claro, sumamos eso al hecho de que, primero, tienen que captar esa señal, segundo, tienen que deducir que estamos aquí, y tercero, tienen que tener la tecnología para poder viajar a la Tierra. Y de repente nos damos cuenta de que es muy difícil. Es una lógica impecable. Voy a agarrar esta grabación, la voy a tener en mi celular y la voy a poner pues cuando surja estas discusiones. Sí, de hecho, desde la Tierra se envió la Voyager, ¿no? La 1 y la 2, y lo que se decía era que lo más probable es que fuese encontrada por otros humanos. Imagínate. Sí, claro, porque al final son los humanos los que saben dónde está, por dónde va. Claro. Exacto, sí, que lo más probable es que llegue un momento en el que simplemente las recuperen y digan, miren, estas naves han estado viajando lo que sea. Nuestros antepasados. Exacto, 500 años, 5.000 años, lo que sea, y las hemos recuperado porque sí, era un intento adorable, pero nuestra tecnología es muchísimo mejor. Sí, es lo más probable, sí. Bueno, estamos conversando con Alex Ribeiro, él es divulgador científico. Alex, yo quisiera, ya hablaste de Twitter y el podcast, pero es que además has sido autor de libros y tengo entonces una pregunta. ¿Este ejercicio es rentable en España? ¿Se puede vivir de ser divulgador científico? Depende de a lo que aspires. O sea, si aspiras a simplemente vivir como cualquier otra persona, sí se puede. Si esperas nadar en la abundancia, tener millones y demás, ya puedo adelantar que no se puede. Pero en realidad no es diferente a la vida que tienen muchos investigadores y divulgadores en todo el mundo. Al final, por ejemplo, en el mundo de la divulgación, más allá de algunos nombres que son muy famosos y que llegan a una audiencia internacional, como puede ser Neil deGrasse Tyson o Brian Cox, lo cierto es que la mayoría no ganan tanto dinero. Y en el caso de investigadores es lo mismo. La mayoría de investigadores, de hecho, es que ni siquiera ganan una cantidad de dinero especialmente alta. Pero te financian empresas privadas, te financia gente que cree en el contenido que genera, o también estados te financian. No hay, de momento por lo menos, no ha habido nunca una empresa que me haya ofrecido patrocinar el contenido que hago, por ejemplo. Ha habido, pero pudiera haber. Nosotros siempre decimos eso aquí. Aquí no tenemos ahorita, vamos a hacer publicidad, tenemos una y bueno, nos encantaría tener más. Hasta ahora pues no hemos tenido, pero tendríamos. Exactamente. Podemos tener. Sí. De momento no ha pasado. De momento no ha pasado. Es verdad que al final, claro, para las empresas que tienen un presupuesto X para promocionar diferentes campos o diferentes actividades, es verdad que la ciencia no es el que más público atrae. Alex Ribeiro, una pregunta que también te tengo es, pero ¿y los estados se colaboran? Más allá del trabajo que hacen las individualidades, ¿la información se comunica entre las distintas, digamos que grandes instituciones que hacen todo este trabajo? Sí, en cuanto a lo que es, sobre todo la colaboración entre diferentes agencias espaciales es algo que es muy habitual. En el caso de Estados Unidos,
ahora mismo la NASA está trabajando en volver de nuevo a la Luna con el programa Artemisa. Sí. Y hay países que han firmado algo que se llama los acuerdos de Artemisa, que en realidad lo que hacen es establecer un principio una serie de principios que los países se comprometen a cumplir, y hay países que están suscritos a esos acuerdos que en realidad ni siquiera tienen la capacidad de enviar un cohete al espacio, como puede ser Ruanda, por ejemplo. Sí. Es que al menos simplemente sirve para que esos países digan, es que a nosotros esto también nos interesa, también Claro, nos comprometemos pero a es que hay un cumplir con tema- estos principios. Entiendo, Alex, hay un tema económico por la cantidad de minerales que al parecer hay en la Luna. Entonces, incluso hay países que quieren hasta parcelar la Luna. Todavía no hemos vuelto a ir, pero ya muchos están con esa intención. No, pero lo interesante precisamente de cosas como los acuerdos de Artemisa, o hay algo que se llama el Tratado del Espacio Ultraterrestre, que es de los años 60, no recuerdo el año exacto ahora mismo, lo que establece, y de hecho el Tratado del Espacio Ultraterrestre, lo que establece es que ningún país puede reclamar la soberanía del espacio o de la Luna, por ejemplo. Entonces, cosas como parcelar la Luna para extraer minerales es algo que no podría hacerse de tal manera que simplemente llegase a un país y dijese vamos a extraer mineral de la Luna. Tendría que ser algo mucho más complejo. Un país o un particular, porque vemos que muchos empresarios multimillonarios andan en eso también. Sí, cada vez más. Ya Elon Musk está relativamente cerca de tener una nave que sea capaz de aterrizar en la Luna. De hecho, Artemisa 3, que está prevista para finales de 2025, va a utilizar una versión modificada de esta nave, que es Starship, para enviar a los astronautas desde el espacio a la superficie de la Luna. O sea que sí, ese es quizás el campo que además más dudas genera, en cuanto a que las agencias espaciales, los gobiernos tienen unos intereses muy, muy claros y muy en la misma línea. Pero claro, los individuos, los multimillonarios que pueden ahora ya sí tener la capacidad de embarcarse en estas empresas, pueden tener intereses muy diferentes y hace falta regularlos. Alex, ocurre algo con la observación espacial, y es que no solamente permite descubrir qué pasa allá afuera, sino que también permite contar la historia de lo que ocurrió aquí adentro. Nos pasó la semana pasada con la astrofísica que decía que ella había visto, o sea, su trabajo de observación, que había cometas que tenían agua y era agua similar a la de nuestros océanos, y por allí más o menos se hizo una línea de conexión de cómo pudo haber llegado agua a la Tierra. Ese tipo de descubrimientos, ¿cómo haces para comunicarlos? ¿Te sorprenden? ¿Ha habido alguno que detalles con cariño, por lo menos? Sí, ese tipo de descubrimientos en realidad son muy útiles, sobre todo para ayudar a la gente a entender que el hecho de que haya vida en la Tierra está relacionado con el resto del universo. Es decir, la Tierra no existe en un lugar aislado, desconectado del resto del universo. Estamos aquí porque se han dado muchos factores, como por ejemplo que hace 4.000 millones de años multitud de cometas estrellaron en la superficie de la Tierra y trajeron el agua de nuestros océanos, o por lo menos gran parte de ese agua. Existimos porque antes de que naciese el Sol, mucho antes de que naciese el Sol, vivieron y murieron miles de millones de estrellas que en su interior forjaron elementos que no existían hasta que llegaron esas estrellas, cosas como el hierro, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, porque son elementos que no estaban presentes al inicio del universo. Entonces, para que nosotros existamos, tuvieron que nacer y morir miles de millones de estrellas que forjaron elementos en su interior que ahora son parte de la Tierra, del Sol, de la atmósfera, los océanos y de nosotros mismos. Sí. O sea, que fíjate si es algo poderoso y algo útil en todo ese tipo de descubrimientos. Bueno, Alex, muchísimas gracias. Por favor, danos a quienes estamos, no solamente aquí haciendo el programa, sino que nos están escuchando, las referencias de todas tus redes sociales. En Twitter estoy como Alex-Ribeiro, escrito con V. En YouTube también, en youtube.com/Alex-Ribeiro. En Instagram estoy como Astrobitácora, porque no estaba disponible el nombre de Alex Ribeiro, así que me tocó quedarme con el Astrobitácora. Y en el podcast se puede encontrar buscando Astrobitácora en Google, aparece allí. Y que creo que no me dejo nada más, porque tengo también cuenta de TikTok. Ajá. Pero es verdad que ahora mismo no estoy publicando nada porque estoy intentando poner un poco de orden en mi vida porque tengo cosas entre manos. Eso es importante. Bueno, muchísimas gracias, Alex. La verdad que muy interesante tu contenido y de verdad se lo recomendamos como fuente porque la verdad es que siempre es información novedosa para todos. Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, gracias. y así terminamos. Llegamos al final, sí, Así señor. es, se nos fue rapidísimo este programa. Sí, señor. ¿Vieron la luna, por ejemplo, ayer? Sí, vale, Por impresionante. favor. Bueno, está decreciendo, pero seguramente hoy será un espectáculo, esperemos, igual de bonito. Así es. ¿Viste? Es una mujer que aspira a cosas bellas. Chao. Mundo UR Radio con María Isabel Parra. Circuito Éxitos.